Hoy estamos aquí para hablar de la última película de Celine Song, Materialist, que me ha dejado, la verdad, un poco frío. En este formato de críticas es una crítica más de estilo de opinión. Después de haber visto la película, lo puedes ver tomándote un café, un té. Es más una conversación entre colegas que el típico análisis o la típica crítica que vengo haciendo, que aún así existirán y de hecho estoy preparando la de Past Lives. Toda esta crítica, toda esta opinión va a intentar ir con los mínimos spoilers posibles y si hubiese alguno, que lo dudo, lo marcaría dentro de la edición. ¿De qué trata la película? Nos pone en la piel de Lucy, que es una matchmaker que se dedica simplemente a emparejar en base a criterios económicos, criterios ideológicos, criterios políticos, criterios de gusto tanto estético como a nivel personal, aficiones e inquietudes. Trabaja en una empresa y se dedica simplemente a unir a personas que sean más o menos afines en distintas cualidades. Y dentro de su vida, pues está por un lado Harry, que es un multimillonario, asquerosamente rico, con un gusto increíble, elegancia, finura, es decir, es lo que en términos de su propia empresa denominan como un unicornio, es decir, una persona que es perfecta, es atractivo, es elegante, tiene un poder adquisitivo tremendo. Y por otro lado tenemos a John, que es la expareja de Lucy, un hombre que tiene 37 años, que es camarero, que vive compartiendo piso, que es incapaz de independizarse, está luchando por ser actor desde hace muchísimos años, pero su vida es absolutamente precaria. Materialist funciona como una revisión, una mirada crítica, un discurso más acerca de cómo el capitalismo, las lógicas inherentes a este a nivel económico, están permeando poco a poco en los distintos estratos, en las distintas facetas de la vida. En este caso, desde una perspectiva de una rom-com, es decir, de una comedia romántica. Lo que vemos es cómo las relaciones interpersonales cada vez se están alejando más de una pretensión genuina, de una pretensión natural y cada vez son más pragmáticas y más utilitaristas. Es decir, vemos como los clientes y las clientes de Lucy al final del día están pidiendo una persona como aquel que está pidiendo un coche o aquel que está pidiendo un smartphone, es decir, con un documento súper detallado de cómo debe ser esa persona para que encaje dentro de sus vidas. Entonces al final la pregunta que resuena constantemente en la película es ¿de qué va el amor? ¿En qué consiste el amor? En este contexto Lucy se encuentra en la dicotomía de elegir si quedarse con Harry, ese multimillonario que le propone una vida totalmente de lujos, acomodada, donde no va a carecer de nada, no se va a tener que preocupar por los problemas económicos en el futuro. Al contrario, va a vivir una vida súper tranquila o quizás seguir ese camino de la aventura, ese camino más impredecible al lado de John. ¿Qué ocurre? Que esto no se plasma como una comedia romántica al uso en el que hay un triángulo amoroso y ambos pelean por la protagonista. De hecho, los dos pretendientes apenas tienen casi contacto a lo largo de la película. Es más casi la mirada de Lucy, cómo se va dando cuenta poco a poco de que es cierto que tiene una atracción enorme hacia el lujo, hacia la vida acomodada, hacia la vida adinerada. Tiene una visión pues muy pragmática y muy utilitarista porque siempre ha venido de una familia muy pobre y siempre está pensando en el dinero. De hecho, no es una persona que goce de demasiados privilegios. Gana un dinero bastante justo teniendo en cuenta el lugar en el que vive. Y vemos escenas que a mí me llaman poderosamente la atención, como aquella en la que está con Pedro Pascal, con el personaje de Harry, y van a proceder a acostarse, la lleva a su ático y ella está más impresionada por el ático, por la belleza de los muebles, por la belleza de los espacios liminales, por esa armonía y ese conjunto de luz, de maderas, de texturas, que realmente por la intención de acostarse con él. Y sin embargo, John, por contraste, vive en un piso compartido, con compañeros de piso que carecen casi de normas cívicas de convivencia, en un lugar muy sonoro, muy feo, poco estético en general, un contraste muy grande. Y la película al final nos acaba planteando de qué va el amor y hasta qué punto todos nosotros podemos aceptar una vida de lujos, pero una vida de lujos que no entraña ningún riesgo, donde no hay amor. Al final, lo que nos pone sobre la mesa Materialist es de qué va el amor, porque Lucy lo tenía todo con Harry. Tenía una relación elegante, son dos personas estéticamente guapas, agraciadas, saben de qué va el mundo, pero no obstante es una relación muy fría. Lo vemos en los besos que se dan, lo vemos en cómo se tratan, no hay abrazos, no hay besos de amor, no hay ese fervor propio del amor. Simplemente hay un acuerdo económico entre dos personas que pueden llegar muy lejos si juntan sus distintas inquietudes y además personas admirables, tanto por sus cualidades estéticas como por sus cualidades personales. Es decir, una pareja que pide o demanda a la sociedad, pero que no rebosa nada de vida, no rebosa ese espíritu de la aventura, del descubrimiento. O sea, una relación que está más preocupada por dónde estar que por el con quién estar. Entonces me parece, la verdad es que muy interesante el relato de Celine Song. Creo que no está a la altura
del de Past Lives en ningún momento. Es decir, Past Lives, y como veremos en el futuro, tiene a nivel audiovisual, a nivel compositivo, un acompañamiento hacia la narración muchísimo más rico. Es decir, todo lo que se pretende contar a nivel narrativo lo vemos muchas veces plasmado en la composición. Aquí realmente el estilo es muchísimo más clásico, no brilla por ese lenguaje o ese subtexto que sea muy rico, casi más al contrario. Es una historia que va a lo que va muy directa a las críticas que quiere hacer y no es sutil en el mensaje. No tiene esa elegancia, al contrario, carece de la elegancia. Incluso yo diría que en el segundo acto, en el punto de giro que pueda haber, es bastante predecible y le faltan unas cuantas escenas para poder entender los movimientos que hace Lucy Lucy los movimientos que hace Lucy a nivel emocional. Creo que todo se da demasiado abrupto teniendo en cuenta que la película tiene casi 2 horas de duración, en concreto 116 minutos. Entonces, es una película que os recomiendo, es una película que pone sobre la mesa, ¿no?, esa frase que dijo Stefan Chbosky en Las ventajas de ser un marginado, que aceptamos el amor que creemos merecer. Yo creo que toda la película gira un poco en torno a las doctrinas, a las lógicas inherentes al capitalismo y a cómo nosotros aceptamos ese amor que creemos merecer en base a la autoestima y cómo nos autopercibimos. Y creo que lo hace de una manera bastante acertada. Pero es cierto que yo esperaba bastante más de Selling Song. Yo esperaba mucho más a nivel compositivo, a nivel de encuadres, a nivel de lo que se puede plasmar con los movimientos de cámara, la escenografía que te cuenta, ¿no? Es cierto que te cuenta cosas, es cierto que la vestimenta de los personajes, las localizaciones cuentan cosas. Nos habla mucho del lenguaje formal que sabe utilizar Harry y cómo John tiene un lenguaje mucho más, pues quizá más coloquial, una manera de comportarse más arraigada a esas clases más pobres que no han recibido una gran educación en escuelas o instituciones, ¿no?, que han potenciado tener un saber estar, controlar las emociones. Es decir, se nota mucho en la manera de vestirse, en el atrecho, pero creo que Past Lives consigue, a través de los movimientos de personajes, a través del blocking, a través de los encuadres, contarnos o reforzarnos lo que estamos viendo a un nivel narrativo. Entonces, creo que se podría haber hecho bastante mejor. Creo que es una película que es muy grata de ver, pero quizá las expectativas que yo podía tener a lo largo de este film eran muchísimo mayores. Así que, en resumen, ¿qué podemos esperar de Materialist si vamos a ir a verla al cine? Para mí es una película mainstream, es decir, en la manera que tiene de contar el relato parece, o todo apunta, a que aspira a ir a un público muy grande, que todo el mundo lo pueda entender, es decir, una película muy liviana. Incluso he llegado a pensar que no sé si Selling Song tenía la intención precisamente de hacer una propia crítica al capitalismo con Materialist, porque me ha sorprendido mucho la manera tan vulgar, quizá tan soez, tan poco rica de contar el mensaje. Es decir, una manera muy poco elegante de ir directamente al quid del asunto y de no centrarse en la sutileza, de no centrarse en mayores problemáticas, no sé, de afrontar el relato de una manera muy distinta, porque Past Lives es una película que tiene aura, que tiene corazón, que tiene emoción, ¿sabes? Que tiene mucho sentimiento, que está dirigida desde el cariño, que sabe cuándo aprovechar los silencios, que sabe cómo utilizar los movimientos de plano para reforzar una idea de una manera muy sutil pero muy acertada y que llega al espectador. No quiero incidir demasiado en esto porque, como he dicho, lo veremos en otro vídeo de una manera mucho más detenida, eso sí que será un análisis, pero me ha sorprendido la vacuidad del discurso, lo estético, lo vacío, todo es un envoltorio, es regalo, es luz y es color, pero realmente este discurso tiene muchísimos grises, tiene muchos más matices realmente, y no quedarse en lo vacuo, no sé, es como un discurso muy aséptico, como muy teenager. Entonces, lo que podemos esperar de Materialist pues es una película entretenida, que nos va a hacer pasar un buen rato, que tiene un buen reparto, que la dirección es clásica pero efectiva, que el ritmo está bien presentado, la película es larga pero no se nos hace larga, que tiene unos planos que son bonitos, tiene una imagen y una iluminación muy buena, se grabó con una Arri, con una Alexa 65, con las Cookie S7 que le da un enfoque súper distintivo. Es decir, el poder de la imagen pues es muy atractivo, la directora sabe, ¿no?, contar con gente que utiliza una iluminación muy concreta para transmitir emociones. Es decir, a nivel estético está todo perfecto, lo que falla es a un nivel, bajo mi punto de vista, narrativo. Es decir, las ideas que plantea son muy buenas, en la crítica puedo estar de acuerdo, pero cómo lo hace a nivel audiovisual es lo que más pobre me parece de toda la película. Entonces, ¿os la recomiendo? Sí. ¿Os la recomiendo para ver un día El Espectador?
pues la verdad es que también, y me da pena decir esto porque Celine Song es una de mis directoras favoritas, pero la realidad es la que es. Y esto ha sido la crítica, una crítica un poco más distendida, una conversación entre tú y yo. Es casi más una coffee view que una review, porque es una review que te puedes ver tomando pues un café o cualquier cosa. Así que nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo, que será, espero, muy prontito, hablando distendidamente de Past Lives. Hasta entonces, un saludo. Y como siempre, recordaros que os leo ahí, en la cajita de comentarios. Quiero saber qué os ha parecido Materialist, qué os ha parecido la crítica, si os gusta este tipo de formatos. Y por supuesto, me ayuda un montón que le deis like, que os suscribáis y que lo compartáis, por supuesto, con aquellas personas que consideréis que les puede gustar este tipo de contenido. Como siempre, nos vemos por Instagram, por Twitter, por YouTube o, por qué no, por la calle.